Listo, hermano. Ok, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por tus provisiones, tus cuidados para cada uno de nosotros, Señor, porque tu misericordia llega cada mañana a cada uno de nosotros, Padre. Sí, En sí. este momento te ponemos en tus manos la clase, que tú prepares a nuestro hermano para su enseñanza y prepare los corazones y mentes de cada uno de los que estamos aquí aprendiendo, para que toda distracción sea quitada, Señor, y nuestro enfoque sea el aprendizaje para tu gloria. Sé tú en este momento con los que estamos y los que no están, Señor, cuida de ellos. En ti ponemos este momento, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Permítame. Y bueno, básicamente hoy vamos a ver un tema que es un tanto desconocido, quizá en la hermenéutica bíblica por muchos, no que sea desconocida, pero es poco tratada, a eso me refiero. Cuando hablamos del círculo hermenéutico, ahorita nos vamos a referir a este proceso en el cual nosotros empezamos a interpretar las escrituras, pero sobre la base o sobre el inicio de qué, con qué empezamos nuestra interpretación bíblica. Ya hemos visto algunos, de alguna manera, puntos que tenemos que considerar al estudiar las escrituras, al interpretarlas, y hoy vamos a ver cómo es que nosotros deberíamos empezar a interpretar las escrituras. Estas clases, a partir de ahora, van a ser sumamente prácticas. Vamos a analizar algunos textos, pero ahora, en esta misma clase, vamos a iniciar poniendo la base de cómo nosotros vamos a empezar ya a interpretar las escrituras. Ya no vamos a ver tanta, de alguna manera, teoría meramente, sino que ahora vamos a ver la aplicación de esta teoría, que esa es una parte muy importante. De hecho, la parte teórica es sumamente importante. No podríamos aplicar correctamente la interpretación bíblica si no conocemos sus bases, sus fundamentos, su historia. Y también, obviamente, para consolidar este conocimiento necesitamos conocer su aplicación en lo que vamos a estar haciendo en las últimas clases. Así que vamos a comenzar con esto llamado el círculo hermenéutico. ¿Qué es el círculo hermenéutico? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, hermanos, ya saben, no duden en levantar su mano. Y cualquier cosa que también quieran participar, dar un comentario, nuevamente abran su micrófono, porque como estoy compartiendo pantalla no se ve la manita a veces, sino que pueden abrir su micrófono, hermanos, y con gusto. Así que vamos a empezar con ese tema. El intérprete de la Biblia debe decir lo que la Biblia dice. Nuevamente recordamos las bases. La base de nuestro estudio de la hermenéutica consiste en nosotros interpretar las escrituras conforme a lo que la Biblia dice. Esto lo hemos dicho de otra manera en latín, que es una frase usada por muchos reformadores que resume muy bien lo que creemos bíblicamente como la hermenéutica, que la Santa Escritura es su propio intérprete, Sacra Escritura sui suis interpres. Eso significa que las escrituras son su propio intérprete. Nosotros no queremos meter el significado a la Biblia, porque eso se llama, ¿cómo se llama, hermanos, cuando nosotros introducimos nuestro entendimiento, nuestro significado a la Biblia para que diga lo que nosotros queremos? ¿Cómo le llamamos técnicamente a eso? Eisegesis, Es ¿no? correcto, hermano. Tiene Exégesis. 10. Pónganse ahí una estrellita en la frente, por favor. Muy bien, hermanos. Excelente. Se llama eso eisegesis. Cuando nosotros, exacto, todos están perfectos, también nos están escribiendo excelente. Es con ese, hermano Ezequiel, es con ese eisegesis. Es nosotros introducir nuestro significado. No queremos eso, queremos que la Biblia nos diga lo que la Biblia dice, lo que, en otras palabras, Dios nos dice. Porque lo que más necesitamos no es oír nuestra voz, no es oír las voces de los demás. Nuestra mayor necesidad por ser criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios es conocer, es escuchar la voz de Dios mismo que ha dejado por su gracia en las sagradas escrituras. Así que es lo que nosotros buscamos hacer en la hermenéutica. La pregunta es muy importante, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿De dónde comenzamos para interpretar las escrituras? ¿Cuál es, de alguna manera, el primer paso? ¿Cuál es nuestra primera presuposición? Porque tenemos que decir algo, hermanos. Absolutamente todos los que estamos en esta clase, absolutamente todos, sumando a todos los hermanos, somos más de 30. Hermanos, todos nosotros interpretamos nuestros textos, cuál es el texto, con nuestras presuposiciones.
Nadie se acerca en blanco. No hay una forma neutral, por así decirlo. Todo lo que sabes, todo lo que crees, lo llevas cuando tú lees un libro. Lo llevas cuando lees la Biblia, claro. Todo lo que tú estás procesando, por así decirlo, está siendo repercutido, está siendo afectado por tus presuposiciones, por esas creencias con las que vives, con esas creencias en las que tú les das tu lealtad. Es afectada la forma en cómo interpretas, obviamente, cualquier libro. Por ejemplo, hermanos, alguien que está pasando, vamos a llamarle, alguien que es muy rico, muy próspero, ¿qué es normalmente lo que quisiera leer en la Biblia? Yo sé que no es todo el caso, pero no es cierto que muchas personas que se acercan al Evangelio de la prosperidad se acercan a la Biblia pensando que Dios es como un mago de la lámpara que al frotarlo, al frotar las escrituras, al leer las escrituras, yo activo la fe que me va a bendecir y me va a multiplicar y hacemos de las riquezas hacemos un fin, lo hacemos el centro de las escrituras. Y no es que la prosperidad está mal, pero la prosperidad financiera, hermanos, no es el centro de nuestra santificación. La meta última de nuestra santificación es ser como Cristo, y de eso se trata las escrituras. Pero cuando venimos con nuestras presuposiciones y tratamos de interpretar las escrituras para que se acomoden a nuestras presuposiciones, lo que realmente queremos no es oír la voz de Dios, es confirmar nuestra propia voz. Escuchen bien. Cuando venimos con nuestras presuposiciones para que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, lo que realmente queremos es escuchar nuestra propia voz, no la voz de Dios. Pero mis hermanos, tenemos la seguridad que los que estamos en estas clases deseamos, anhelamos escuchar la voz de Dios. Porque una y otra vez hemos hecho caso a nuestra voz y nos ha desilusionado, hemos fracasado. Deseamos escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la necesidad última de nuestras almas. Y esto es muy importante, hermanos, porque no vamos a las escrituras para saber más principalmente, para enseñar mejor. No, vamos a las escrituras porque necesitamos oír a Dios, necesitamos a Dios. No solo necesitamos saber más de Dios, necesitamos más de la persona de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? No solamente necesitamos más conocimiento, más ideas acerca de Dios, necesitamos tener una conexión, una intimidad, un encuentro real con el Dios que se ha revelado en su palabra. Y eso es muy diferente a solamente adquirir información. Necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Por lo tanto, es su voz la que queremos escuchar, no la nuestra, no la de los demás. Es la voz de Dios, principalmente la necesidad humana más grande que existe. La interpretación de la palabra de Dios, por lo tanto, debe iniciar con fe en el Dios verdadero. Dios, para hacerse conocer, se ha revelado, obviamente, en su palabra. Para interpretar las escrituras debemos iniciar con la fe en el Dios verdadero. ¿Por qué esto es así, hermanos? Díganme ustedes, acerca de quién se trata la Biblia. ¿Cuál es el tema principal? ¿Somos nosotros, hermanos? Es una pregunta honesta. ¿Qué piensan? No, no somos nosotros. ¿Quién es Manuel? Dinos, por favor. Y Dios y su Hijo Jesucristo. Excelente, exactamente. Se trata de Cristo, exactamente. Sandra, Ezequiel, gracias, Manuel. También exactamente se trata de Cristo. No se trata de nosotros. Y no es que nosotros no salgamos a la escena, por así decirlo, pero la revelación de Dios en su palabra acerca de su Hijo y de su salvación, como consecuencia nosotros somos afectados con esa bendición de la salvación, con esa bendición de la redención. Pero las escrituras se tratan de Dios, por lo tanto debemos iniciar pensando, teniendo fe en que Dios reveló su palabra y que por él podemos nosotros conocerlo, porque Él ha iniciado, por así decirlo, de su voluntad, revelarse a nosotros. Nosotros no podríamos conocer a Dios si Él no se hubiese revelado a nosotros. Y una y otra vez, mis hermanos, les pregunto esto: ¿quién de ustedes quería ser cristiano? ¿Quién dijo, yo quiero un día ser cristiano, quiero un día renunciar a mi vida?
Quiero un día dejar mi pecado que tanto me deleita. Quiero un día que alguien más me gobierne, es decir, ese Dios. Quiero a un Dios que me gobierne. No, realmente en nuestros cabales nunca hubiéramos deseado eso, hermanos. Deseábamos vivir para nosotros. Deseamos que los demás vivan para nosotros, que los demás cumplan lo que nosotros queremos, nuestras demandas. Pero no queríamos ser cristianos porque eso significaba rendirnos al señorío de alguien más. Y ese alguien es Cristo. Pero Dios se reveló a nosotros. Fíjense lo que dice un gran erudito, Tomás de Aquino, a quien no condeno, por cierto, recomiendo, un importante teólogo medieval a quien recomiendo mucho. Tomás de Aquino decía esto, obviamente no estoy de acuerdo con todo con Tomás de Aquino, como no estoy de acuerdo con todo de Agustín de Hipona, como no estoy de acuerdo en todo con Juan Calvino o Rico Zwinglio, así que de igual manera me acerco a Tomás de Aquino para ver lo mejor que pueda estudiar acerca de él. Y Tomás de Aquino dice esto muy, muy, muy importante. Dice, en última instancia, toda verdad y todo conocimiento descansa en Dios como la fuente de verdad y como quien hace posible que nosotros podamos conocer algo en absoluto. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, que todo el conocimiento descansa en Dios y que la fuente de la verdad es Dios mismo. Es decir, es muy importante esto, hermanos, para entender el círculo hermenéutico y cómo nosotros podemos interpretar las escrituras. La verdad no se halla en nosotros, hermanos. La verdad no se halla en nosotros, se halla fuera de nosotros. Es decir, ¿cómo conocemos la verdad? Porque Dios lo ha revelado. Díganme ustedes, ¿cómo Dios revela su verdad, hermanos? Díganme, ¿cómo Dios ha revelado su verdad? ¿Cómo Dios se revela a sí mismo y las cosas que son verdaderas de este universo? ¿A través de qué lo hace? De revelaciones De la privadas. creación, ¿De cuál, hermano? Perdón. a través de la creación, de su creación. Exactamente. ¿Recuerdas a cómo le llamamos a esa revelación? Le conocemos, hay un nombre técnico, teológico. General. Exactamente, Ezequiel Grad, también ahí le puse Ezequiel, general o natural incluso, ¿no? Esta revelación natural o general, que por cierto Tomás de Aquino es uno de sus principales predicadores, y bueno, algunas cuestiones en ese aspecto no estoy de acuerdo con él en cuanto a que una persona pueda ser salva con la revelación general, bueno, es otro tema, ¿no? Aparte que por cierto tengo un video ahí en teología para que lo chequen. Revelación especial, ver o no versus, sino el título es como revelación general, revelación especial. Y bueno, ahí explico por qué no estoy de acuerdo con este punto de vista. Pero la revelación general o natural está bien. Hablamos de que Dios se ha revelado a través de lo que Él ha creado. Dice Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no es cierto? También nos dice Pablo en Romanos que Dios es evidente para las personas porque Dios ha hecho claramente visible su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo que Él ha creado. Dios se ha manifestado a nosotros no solamente a través de lo creado, sino también de su palabra, a la que llamamos revelación especial o específica en teología. Prefiero el término específica. ¿Por qué razón? Porque la revelación general, en comparación con la revelación específica o especial, nos da más información, por así decirlo, de quién es Dios, nos da más exactitud a su ser. Por ejemplo, a través de lo creado, hermanos, díganme, a través de lo que Dios ha creado, ¿qué atributos de Dios podemos conocer? ¿Qué atributos se pueden conocer a través de lo que Dios ha creado? Atributos me refiero a sus perfecciones, sus cualidades, si me permiten el término, aunque Luis Berkhoff no estaría de acuerdo conmigo, pero en cuanto a sus perfecciones, hermanos, ¿qué podemos conocer en lo creado, en la naturaleza? Díganme algún atributo. Omnipotencia. Omnipotencia, exactamente, Dios es increíblemente lo que ha creado. Bueno, ya vi que les volaron ahí la respuesta a Gabriel y a Ezequiel, pero está excelente, omnipotencia. Dios creó algo tan extenso como este universo. A ver, dime, Lisette, ¿cómo? A ver, está interesante eso, Lisette. ¿Cómo conoces la santidad a través de la creación? Dime, por favor, ayúdame ahí a comprender esto, porque ni Bavinck, ni Hodge, ni Berkhoff me ayudaron. ¿Cómo podemos conocer la santidad en la creación? A ver, dígame. Está interesante esto, a ver. Llamando a Lisette. Ahí está. Ay, perdón.
No te preocupes. A ver si no, a ver si no digo algo que no sea. No te preocupes, aquí decimos muchas herejías, así que bienvenida. Bueno, es que pues sabemos que pues Dios es 3 veces santo, ¿no? Y desde la creación se vio que era 3, o sea, que viene, porque habla de un nosotros y habla de... Entonces, Ok, desde ahí se muestra ok. todo, o sea, pues esa santidad, ¿no? Desde su creación muestra también pues todo eso, ¿no? Exacto. Y aquí hay que notar algo importante, Lisette. Aquí estás hablando tú de la revelación especial de la palabra, porque te está refiriendo, por ejemplo, a Génesis, cuando dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no es cierto? Dios está hablando en plural, en un sentido. No se está refiriendo a los ángeles, porque los ángeles no son igual a Dios y y no somos iguales que los ángeles. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablando, decimos, entre el consejo de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces aquí la santidad creo yo que es increíble, pero lo podemos ver claramente en la revelación especial, es decir, la palabra de Dios, las escrituras, este libro, es el donde podemos conocer acerca de la santidad de Dios. En la creación es difícil, quizá lo podamos llegar a deducir, por así decirlo, pero lo más claro lo tenemos aquí en las escrituras. Dice Francisco Fermán que también vemos la soberanía de Dios. ¿En qué sentido, Francisco, vemos la soberanía de Dios en la creación? O en la naturaleza, por así decirlo. Gracias, Lisette. ¿Cómo lo vemos, Francisco? Por el simple hecho de crearnos exactamente, ¿no? La idea es esta. Decimos que la salvación es por gracia. Estamos de acuerdo, la salvación es por gracia. Pero la creación, hermanos, Dios es soberano, quiso crearnos y también podemos decir que la creación es por gracia de Dios. Porque Dios no tenía necesidad intrínseca, no tiene una necesidad en Él que le moviera a crearnos. No había una necesidad en Él. Él es autosuficiente. Él es la causa no causada. Él está satisfecho en sí mismo. Le llamamos también la ciedad de Dios. Él está completo en sí mismo. Él es perfecto en sí mismo. Él es autoexistente y no necesita a nadie para ser feliz o para ser más Dios. No, Él es Dios y se acabó. Soberanamente Él decidió crearnos y esto es por gracia. Por gracia. No tenía Dios necesidad de crearnos. Nos creó para que le conociéramos y disfrutáramos de Él para siempre. A ver, ¿se recuerdan de qué es esta frase? ¿De qué confesión es? Vivimos para glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Dice, la trascendencia también, la trascendencia, Manuel, exactamente es esta idea de que Dios es un ser de alguna manera enorme a nosotros, es grande, no se puede ser comparado con nada, no es que Dios esté lejano, hablamos en este caso de la trascendencia como su grandeza también, su majestad y de alguna manera su altura, su anchura, que nosotros no podemos comparar ni siquiera con el diablo, ¿no? Muchos ven al diablo y a Dios como dos archienemigos que están peleando, no, el diablo es un microbio cósmico en comparación con nuestro soberano, todopoderoso Dios. Dice Chuy también su omnipresencia, que Dios está en todos lugares, exactamente, Chuy. Y podemos ver esos atributos, pero Dios se ha revelado más claramente en su revelación especial, que es su palabra. En última instancia, es porque Dios se ha querido revelar a nosotros que nosotros podemos conocer algo acerca de Él. Hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro en ahorita? Sí. Ok, excelente. Creo que tengo aquí algo en el chat. Permítanme. Excelente, hermanos. Fíjense, ¿por qué debemos de comenzar con Dios entonces cuando nosotros, por qué les aventé todo este rollo, ¿no? De la revelación especial o general? No sé si ya lo sabían, pero si no, creo yo que ya van a empezar un poquito a manejar los términos. Hermanos, miren, saber los términos no nos hace mejores cristianos. Escuchen, no nos hacen mejores cristianos, no nos hacen mejores que el resto, pero es importante conocer estos términos y estas cosas para nosotros avanzar en profundidad con nuestros estudios teológicos, para que seamos más exactos cuando hablamos y podamos, por ende, enseñar mejor a nuestros alumnos o a nuestra iglesia. Así que
Sí, claro, Daniel, su creatividad, podríamos hablar de sus atributos. Realmente algunos teólogos, Daniel, han dicho que Dios tiene diez y tantos atributos, cuarenta y tantos. Mira, como estoy de acuerdo con la mayoría de teólogos al decir que nosotros solamente, dice Luis Berkhoff en su teología sistemática, nosotros simplemente cuando nos acercamos a Dios lo hacemos desde un análisis descriptivo. Lo que dice Berkhoff en esto se refiere a que nosotros cuando hablamos de ciertas perfecciones de Dios, describimos lo que podemos ver de Dios, pero Dios es mucho más que de lo que nosotros podemos alcanzar a ver en su palabra. Porque nosotros, ojo, somos finitos. Por lo tanto, nuestro conocimiento por naturaleza es finito. Así que el conocimiento que podamos tener de Dios es finito. Así que no podemos enumerar sus atributos a decir, son tantos y se acabó. No, Dios es mucho más grande, mucho más excelente, infinito de lo que nuestra mente finita, pequeña, diminuta, débil y cualquier adjetivo puede ver, puede pensar, puede concebir, puede describir usando los términos de Luis Berkhoff. Pero la creatividad de Dios puede ser este atributo de su creación. Es increíble, hermanos. Por favor, a los que les gusta el espacio, las imágenes que manda el Hubble y todos estos aparatos que es enviado al espacio, es increíble ver la creación de Dios, las nebulosas. Es increíble ver estas fotografías de otras galaxias. Hace unos años pensábamos que nuestra Vía Láctea era el centro del universo. Ahora nuestra Vía Láctea es una diminuta galaxia en comparación con tantos millones de galaxias. Hermanos, tu Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios que está formado de yeso, no es un Dios como los ídolos. Nuestro Dios es el verdadero Dios. Dice Gabriela, por medio de la revelación especial nos muestra, nos habla de la revelación general, es decir, la creación. A diferencia de la revelación general que no nos puede mostrar lo que encontramos en la específica o en la especial, exactamente. ¿Qué es lo que, hermanos, a ver, díganme aquí, algo muy importante acerca del hombre? Lo que no encontramos en la revelación general acerca del hombre es nuestro estado pecaminoso. Ojo aquí, muchas criaturas, muchos humanos en diferentes épocas, en diferentes culturas, a través de la revelación general, detectaron, por así decirlo, o tuvieron un temor de una deidad grande, de una deidad enorme, detectaron temor en ellos, pero no confesaron sus pecados. Son las escrituras las que nos dicen el origen de nuestro pecado, Génesis capítulo 3, y nuestra necesidad de ser salvados por Cristo. Es en la Biblia, es en las escrituras que Dios nos dice acerca de esto. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que jamás leyeron la Biblia o jamás escucharon el Evangelio? A ver, piensen en eso, no lo voy a decir ahorita, creo que ya hablamos en una clase de eso, así que no sé si fue en esta clase, hermanos, hablamos acerca de eso, ¿qué pasa con esas personas? No sé si, no, perdónenme. Creo que acá no. No, fue en otra clase, discúlpame, sí, fue en la Academia de Ginebra, no fue aquí. Les voy a mandar algunos artículos acerca de esto porque no es el tema. Exactamente, Uri dice, el funcionamiento de nuestro cuerpo, podemos ver increíble la mente de Dios. Claro, es increíble. Y ayer hablaba con un amigo que nos gusta un poquito el ejercicio. Y hablamos acerca de nuestras comidas, de cómo nuestros músculos reaccionan en ciertas comidas, a cierta hora del día, a ciertas cosas que comemos, cómo nos funcionan, otras que no nos funcionan, y ver la creatividad, el funcionamiento tan complejo de nuestro cuerpo, hermanos, es glorioso. Y esto es un regalo de Dios, ¿no? Así que sí, no fue aquí Ezequiel, una disculpa, ya los ando confundiendo, espero que no se sientan, ¿verdad? Porque los confundí de grupo. Pero hermanos, justamente esto nos habla específicamente la revelación especial de Dios en nuestra necesidad de Cristo. Y bueno, ¿por qué debemos comenzar con Dios cuando empezamos a estudiar las Escrituras? Número uno, porque Él es la fuente de todo conocimiento. Conocemos lo que conocemos, dice San Agustín, porque Dios lo permite, porque Dios nos permite que lo conozcamos. Y número dos, porque su palabra es la revelación ¿de quién? De sí mismo. Qué importante es esto. Hermano Manuel, si nos ayudas con 2 de Timoteo 3:16 y por favor, hermana Elizabeth, ¿nos ayudas con 2 de Pedro 1:21? 2 de Pedro 1:21 y comenzamos con 2 de Timoteo 3:16, por favor. Si nos ayudas, por favor, hermano.
Dice en Reina Valera, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Excelente, gracias, Manuel. Toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a estudiar este pasaje. Ahora, 2 Timoteo 1:21, por favor. Hola, segunda de Pedro 1:21. Perdón, hermana. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, hermana, perdón. Sí. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Es segunda de Pedro 1:21, hermana? No, me equivoqué, 1:2 leí, perdón. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Excelente, gracias, hermana, muchas gracias. Fíjense, la profecía, hablando de las escrituras, no fue de interpretación privada, sino, como dice también 2 Timoteo 3:16, Dios inspiró. Aquí la palabra, prefiero, es como Dios respiró su palabra. El término en griego es theonustos. Dios sopló su palabra para revelarse a sí mismo al hombre caído. En este caso a nosotros, en el tiempo de los apóstoles, a ellos, pero a todas las generaciones, Dios nos ha hablado a través de su palabra, que Él reveló acerca de sí mismos. Por eso, hermanos, cuando comenzamos a estudiar las Escrituras, no las estudiamos a partir de la teología de la liberación, que pone el contexto social como el centro. Cuando leen la Biblia ellos, los teólogos de la liberación, tratan de poner la pobreza del humano o del ser humano como el centro de la revelación de la Biblia, pero no. Hermanos, ¿cuál es nuestra necesidad más grande en las Escrituras? ¿Ser ricos? ¿Salir de la pobreza? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Díganme, por favor. No me espanten, hermanos, por favor. Exactamente. Ser salvados de nuestra condición pecaminosa. No es ser salvados de nuestra condición económica, es ser salvados de nuestros propios corazones. Y sin embargo, estos teólogos de la teología de la liberación ponen el contexto de la pobreza o de la economía en el centro. Igualmente lo hacen los mal llamados pastores de la teología de la prosperidad o del evangelio de la prosperidad, que ponen el énfasis económico nuevamente. No se empieza con Dios y su gloria. No se empieza con Dios y su santidad, no se empieza con Dios y su majestad, se empieza con nuestros gustos, con nuestras comodidades. Se empieza con, hermanos, fíjense, por eso es tan importante que comencemos a interpretar las Escrituras con Dios en el centro. Con Dios en el centro, ¿por qué? Número uno, porque Dios es la fuente de todo conocimiento. Y no solamente es la fuente de todo conocimiento, es el que nos hace capaz de que nosotros conozcamos algo. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Y Él nos dio un cerebro. Él nos dio un corazón. Él nos dio un cerebro para conocerlo y amarlo en nuestros corazones. Él lo permitió. Y el funcionamiento principal de nuestras vidas es conocerlo y glorificarlo. Por lo tanto, deberíamos comenzar con Dios. Esa sería una razón absoluta. Pero también otra razón es que cuando Él reveló su palabra, se reveló a sí mismo y quiere que el hombre le conozca. Juan 17:3, hermanos, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Juan 17:3, ¿qué dice, hermanos? Por favor, ayúdenme a ver, sorpréndame con su memoria. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué dice el texto, hermanos? En esto consiste la vida eterna, dice Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Exactamente. Perdón, hermano. No te preocupes, hermano. Dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, hermanos, por eso deberíamos empezar con Dios. No con nuestras circunstancias, no con nuestras, y suena difícil decir esto, no con nuestras necesidades, no con nuestras presuposiciones. No vamos a las Escrituras para que digan lo que nosotros queremos.
queremos oír a Dios, porque es nuestra profunda necesidad de escucharlo. Mis hermanos, que Dios nos llene de esto, que vayamos a las Escrituras y le pidamos, Señor, como Moisés, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a esto, nos ayude a verlo, a atesorarlo y a empezar con él en la interpretación de las Escrituras. Dice Juan Calvino, el principio de toda verdadera inteligencia procede de las Sagradas Escrituras. Cuando recibimos con reverencia todo lo que Dios ha dejado dicho respecto a sí mismo, es cierto que para ser iluminado e instruido en la verdadera religión conviene comenzar por la verdad divina. Nadie puede tener la más mínima idea de la sana doctrina respecto a Dios mientras no haya asistido a la escuela de la Santa Escritura. Juan Calvino lo dice en su obra magna, La institución de la religión cristiana. Y lo que dice Juan Calvino son dos verdades. No podemos conocer las Escrituras sin empezar con reverencia a Dios, y no podemos conocer a Dios ni la sana doctrina a menos que esa sana doctrina y nuestro conocimiento de Dios provenga de las Santas Escrituras. Así que comenzamos con Dios y terminamos con Dios cuando interpretamos su palabra. Es lo que deseamos. El artículo 3 de la Confesión belga, por cierto, una confesión histórica preciosa, dice: confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni entregada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, la hablaron como dice el apóstol Pedro. Después, Dios, por un cuidado especial que Él lleva de nosotros y de nuestra salvación, mandó a sus siervos los profetas y apóstoles consignar por escrito su palabra revelada, y Él mismo escribió con su dedo las dos tablas de la ley. Por esta razón, a tales escritos les denominamos santas y divinas escrituras. No, las escrituras no fueron enviadas por la voluntad del hombre. Fue Dios que inspiró su palabra para que nosotros podamos conocerlo. Él tomó la iniciativa. Él es el centro de la revelación. Por lo tanto, cuando comenzamos a interpretar las escrituras, la debemos hacer comenzando con Dios mismo. Las escrituras son, por lo tanto, hermanos, la única fuente que no depende del hombre ni se haya manchada con los errores y distorsiones de los mismos. Cualquier escrito, hermano, humano, meramente humano, no sé, vamos a hablar de la República de Platón, podemos hablar de la Ilíada de Homero, podemos hablar de Don Quijote de la Mancha de Cervantes, podemos hablar de cualquier clásico, del Peregrino de Juan Bunyan, podemos hablar de tantos clásicos. Sin embargo, estos clásicos están manchados con nuestra naturaleza caída propia de los hombres, propia de nuestra raza, de nuestro género humano. Pero las Escrituras es el único libro que no está manchado con estas distorsiones y estos errores que de alguna manera nos caracterizan a los hombres, porque es palabra de Dios, su fuente es Dios, y por lo tanto deberíamos iniciar pensando en Dios. Mis hermanos, voy a dar aquí un receso. Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar las Escrituras empezando con Dios como de alguna manera nuestro presupuesto principal? El círculo hermenéutico más o menos se ve así: todo lo que tenga que ver con Dios, con su gloria, con su revelación, con las Escrituras, con el Evangelio, con su iglesia, con nuestra condición humana y obviamente el contexto en el que se escribe. Todas estas preguntas, todos estos temas, todas y más, este es un círculo limitado, por así decirlo. Solamente hay algunos temas de las Escrituras que hablan acerca de Dios que deberíamos nosotros considerar. Podemos hacer algunas preguntas al texto que nosotros estamos enfrentando, por así decirlo. Podemos hacer estas preguntas en las cuales nosotros estamos delante de cualquier texto. Por ejemplo, sí fue Ezequiel que nos preguntó acerca de Eclesiastés 3:11, ¿no? Que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Hay que hacerle estas preguntas al texto. ¿Qué dice el texto sobre Dios? Obviamente que Dios nos hizo y que Dios puso en nosotros la eternidad. ¿Qué dice el texto sobre la revelación de Dios? Justamente que Él nos puso la eternidad. ¿Qué relación tiene el texto con el resto de las Escrituras? Bueno, la Biblia nos habla acerca de la eternidad. La eternidad
Es este tiempo en el que estaremos con el Señor, que no terminará, obviamente por ser de naturaleza eterna. No solamente no terminará, sino que también será mejor que como nosotros ahora vivimos. No habrá más pecado, no habrá más dolor. Eso dice el resto de las escrituras. ¿Qué relación tiene el texto con el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos llama a arrepentimiento para vivir eternamente con el Señor. Esto es parte del Evangelio. ¿Qué dice el texto sobre el corazón de Dios, el corazón humano, el corazón del oyente? Bueno, sobre el corazón de Dios es que Dios nos hizo para nosotros. En palabras de San Agustín de Hipona, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón no estará inquieto hasta que descanse, repose en ti. ¿Qué relación tiene con nuestro corazón? Bueno, Dios nos dio un corazón para amarlo, y justamente fuimos hechos para la eternidad. Por eso nos duele tanto la muerte de nuestros seres queridos. Nos duele la muerte porque la muerte no es algo natural, por así decirlo. Es algo que nació, surgió de la caída. Pero ¿por qué nos duele tanto el saber que vamos a morir? Porque nuestros corazones no fueron preparados para morir. Fueron preparados para la eternidad con el Señor. Gracias, si lo puedo usar esta palabra, gracias a nuestros primeros padres, Adán y Eva, nuestra relación con el Señor fue rota, pero en el Evangelio somos reconciliados nuevamente en el Señor con el segundo Adán, que es Cristo. Perdón. ¿Qué relación tiene el texto con el contexto del autor humano, el contexto de los oyentes o los lectores originales y el contexto del oyente? Ahora, aquí hay que hablar un poco del contexto justamente de Eclesiastés, que habla antes, que habla después, qué tiene que ver con el autor, que se dice que fue Salomón, ¿no es cierto? También qué tiene que ver con nosotros ahora, pensar en la eternidad, cómo Dios es glorificado con este texto. Estas preguntas son importantes, hermanos, a la hora de nosotros interpretar las escrituras para evitarnos de interpretaciones humanistas, interpretaciones donde nuestra cultura es traída y metida, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, hay muchos cristianos, y entre comillas, que son pro LGTB y más y todo este rollo, y proclaman que de alguna manera hay ciertas verdades en las escrituras que apoyan su visión distorsionada del Evangelio, lo cual es muy triste porque introducen su interpretación o sus presupuestos al texto. Por ejemplo, muchas personas usan el pasaje de David con Jonatán y dicen, bueno, ya ven, ahí está el amor homosexual, ahí se amaba David y Jonatán, y varias ideas tan locas, tan desorbitadas, tan fuera del contexto del Evangelio, el contexto de Dios, de su gloria. ¿Por qué? Porque la cultura es traída al texto, no Dios es glorificado. No se empieza con Dios, se empieza con el nosotros encajar con la cultura. Y eso es muy diferente, hermano. No queremos eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros no iniciamos con Dios, iniciamos con cualquier otra cosa, con cualquier otra idea, con cualquier otro Dios, por así decirlo? Dice Uri, que a veces ha interpretado, no sé si lo podía leer Uri, lo siento. He compartido dicho respecto de Eclesiastés 3:11, que por lo mismo que Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón, nada temporal y pasajero puede satisfacerlo, solo Dios, porque fuimos diseñados para tener una relación con Dios. Sí, Uri, puede ser una aplicación acertada, claro que sí. Sin embargo, también tenemos que decir, Uri, que Dios, al enjuiciar a muchas personas, les permite encontrar satisfacción en esta tierra, les permite hallar la felicidad, les permite hallar su contentamiento en las cosas de esta tierra. Y cuando Dios ha tratado con el corazón de los hombres y de las mujeres que Él ha escogido para salvación, no les permite sentirse satisfechos con estas cosas, porque Él los ha preparado para la eternidad con Él, que será un deleite sin fin. Pero muchas personas viven felices aunque no son creyentes. Sin embargo, su destino eterno será el lloro y el crujir de dientes, como dicen las Escrituras. Fíjense, si no empezamos con Dios, cuando el intérprete entra al círculo hermenéutico o al proceso de la hermenéutica, al proceso de interpretar el texto bíblico, por otro punto que no es Dios, esta presuposición va a ser glorificada. Déjenme cambiar aquí, está en masculino, pero es femenino. Esta preposición va a ser glorificada, es decir, va a ser puesta en el lugar de Dios. Por ejemplo, cuando la gente, nuevamente aquí, cuando la gente habla de recibir revelaciones, por ejemplo, secretas de Dios, y no consultan la Biblia,
sino que aplican estas revelaciones directamente al corazón humano. Consecuentemente, la revelación y no Dios será glorificada. En la teología de la liberación, como les hablaba hace rato, el intérprete entra en un círculo hermenéutico por el contexto humano. El punto de partida para la teología de la liberación es la opresión del pobre. La Biblia, el Evangelio y hasta Dios es interpretado según la condición de los pobres y haciendo por consecuencia, hermanos, la pobreza el centro de las Escrituras. La pobreza es glorificada y no la voluntad de Dios en cuanto al ser pobre y la pobreza social. Esto es una mera aplicación de lo que puede suceder, hermanos, cuando nosotros interpretamos las Escrituras desde nuestros propios supuestos, desde nuestras propias ideas y no desde Dios. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, hermanos, díganme ustedes, qué pasa si nosotros empezamos a interpretar las Escrituras, por ejemplo, desde nuestra necesidad económica? ¿Cómo interpretaríamos la salvación, por ejemplo, hermanos? Díganme ustedes, ¿cómo interpretaríamos la salvación si pensáramos que nuestra prosperidad económica es lo que Dios quiere para nosotros? Díganme, ¿cómo sería la salvación? ¿O cómo la interpretaríamos? Que el que tiene dinero va a ser salvo y el que no tiene, se va al infierno. Exactamente, exactamente. Excelente, Alex. Ahora, ¿cómo interpretamos, cómo sería nuestra interpretación de las Escrituras si nosotros dijéramos, por ejemplo, que nuestra salud física es la salvación? Que Dios nos salvó para que estuviéramos sanos siempre. ¿Qué significaría la salvación? ¿Qué significaría estar enfermo? Por lo tanto, hermanos, que un cristiano esté enfermo, ¿qué significaría? Que me iría al infierno. Que me iría al infierno, exactamente. Una maldición, ¿no? Exactamente, ¿no? No es cierto que cuando van a estas grandes campañas de sanidad, y no estoy diciendo que Dios no pueda sanar o que Dios no pueda hacer algo, mira, si Él es Dios, ¿quién nosotros somos para decirle, no, Dios no puede sanar, ¿no? Hay este debate entre continuistas, cesacionistas. Cual sea tu postura, mi hermano, cual sea tu postura, no puedes decir que Dios no puede dejar de hacer o hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios, Él es soberano. No estamos diciendo que Dios no puede sanar, pero si nosotros decimos que la salud física es de alguna manera el centro de nuestra salvación, entonces diríamos, como dice Lisette, que el que no está sano está en pecado, ¿no es cierto? O que no es hijo de Dios, eso es peor. Exactamente, Daniel, eso pasaba con los leprosos, que eran personas horribles, que eran personas desechables, personas no amables, odiadas. Incluso a estos pobres les diríamos que no tienen suficiente fe para ser sanados y no pensamos acerca del proceso que Dios está teniendo con ellos. Sí, Alex, perdón, hermano. Sí, fíjate que hay un pequeño detalle, que estas presuposiciones existen dentro del evangelio, por decir así, bueno, dentro de las iglesias, aunque no son tan evidentes. O sea, desafortunadamente no ha resonado tan fuerte Dios en los corazones de las personas, y cuando ves a una persona que está enfermo, siempre hacen como Job, empiezan a decir, no, estás así porque algo hiciste, te pasó esto porque algo hiciste. Y no podemos decir libremente que si me va mal es porque estoy mal con Dios. O sea, porque Proverbios podría aplicar así, pero vemos también que después Dios nos dice, no a todo aquel que hace bien le va bien. Exacto. Son posturas que tenemos que ir entendiendo en esta interpretación de lo que es Dios y cómo es Dios. Ahora, Alex, no te vayas, por favor. Ahora, ¿qué pasa, Alex, si nosotros vemos que la gloria de Dios, que el ser reconciliados con Dios y ser semejantes a Cristo es la meta suprema de nuestra salvación? ¿Cómo interpretamos entonces la pobreza o la enfermedad, Alex? Con un entendimiento de Dios iniciando nuestra interpretación. Bueno, en sí, para mi punto de vista, todo lo que sucede en el mundo, en mi vida, pase bien, pase mal, es completamente ajeno a mi salvación. Porque mi salvación solamente depende de Cristo y mi fe en que Él es mi Salvador. Es lo único que cuenta. Entonces eso me da una tranquilidad y una seguridad y una paz para conmigo mismo en entender que aunque yo no tenga los recursos, aunque yo tenga la enfermedad, aunque yo tenga lo que yo tenga, si mi fe está en Cristo Jesús como Salvador, todo puede pasar. Pero hay algo seguro.
estaré delante del Señor. Así es. Y gloria sea a Dios por eso, ¿no es cierto? Y Alex, algo complementario a lo que dices es que no creo que las aflicciones, la enfermedad o la pobreza estén ajenas totalmente a nosotros. Más bien creo que ayudan a nuestra santificación, ¿no es cierto? Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito. Estas cosas tan lamentables, que nos duelen tanto, nos decepcionan tanto, ¿no es cierto? Producen en nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 4, un peso más excelente de gloria. Estas leves tribulaciones nos producen un excelente peso de gloria. Es lo que es Ezequiel con el COVID e ir a la iglesia o salir sin las medidas necesarias, hermanos, dicen que no vas, ¿por qué no confías en Dios? Exactamente, también está esa idea, ¿no? Ezequiel también. Pero sí, justamente, si empezamos, fíjense, ¿cómo cambia todo, hermanos? ¿Cómo cambia? Cuando comenzamos con Dios y no comenzamos con nosotros. Cuando comenzamos con Dios y no comenzamos con la cultura. Cuando comenzamos con Dios y no comenzamos con la teología liberal. Cuando comenzamos con Dios y no comenzamos con la filosofía, porque, por cierto, hay muchos cristianos que han abrazado diferentes perspectivas filosóficas y me temo, no tengo miedo a decirlo, que ellos interpretan las escrituras de acuerdo a la filosofía que ellos adoptan. Entonces, las escrituras tienen cierto sentido cuando de alguna manera respaldan sus posturas filosóficas. Aprecio a muchos hermanos que tengo en la fe, pero lamentablemente no estoy de acuerdo especialmente con el grupo de los hermanos molinistas. Ese es otro tema para otra clase, hermanos. Pero precisamente mi observación a ellos siempre ha sido esta. No introduzcas o quieras de alguna manera poner encima tu filosofía de la palabra de Dios. Porque ellos han admitido que hay muchas posturas que ellos no pueden defender con las escrituras, pero que filosóficamente hablando son posibles. Sí, no estoy dudando de eso. Pero mi fe no está anclada en lo que posiblemente puede ser lógico y puede ser filosóficamente correcto. Mi esperanza está en lo que es bíblicamente claro y adecuado. Eso es muy diferente. Así que, hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna observación, mis hermanos? ¿Alguna herejía nueva? ¿Nada? Excelente. Fíjense lo que dice José María Martínez, este excelente hermeneuta bíblico, que escribió un clásico literalmente. Dice, atribuir a un pasaje significados acordes con la comprensión previa a los prejuicios del intérprete, pero ajenos a la intención del autor, no es interpretar sino violar el texto. Hermanos, de tarea, memoricen esta frase, por favor. Atribuir a un pasaje significados acordes con la comprensión previa o los prejuicios del intérprete, pero ajenos a la intención del autor, no es interpretar, sino violar el texto. Es decir, cuando venimos a las escrituras no deseando conocer la verdad, sino imponiendo la nuestra, no estamos interpretando, estamos violando el texto. Es como alguien que de alguna manera te pide que leas que le pides que lea una carta tuya e interpreta todo lo que tú dices de una manera distorsionada. No está interpretando, está groseramente violando lo que tú has dicho. Es así cuando nos acercamos a las escrituras y no comenzamos con Dios, sino con nuestros presupuestos, nuestras ideas, nuestras posturas, nuestras filosofías, nuestros prejuicios. Y no es cierto que incluso hay personas como este movimiento LGTB, ideología de género, que tratan de buscar su fundamento en las escrituras. Vaya locura, pero es más común de lo que pensamos, hermanos. Me encanta este texto, disculpen de alguna manera la amplitud. Pero para ir cerrando, dice el hermano, no recuerdo su nombre, pues no sé por qué no lo puse acá, Hegeman me parece, se pronuncia, dice, el círculo de la hermenéutica es importante para una interpretación integral de la Biblia. El inicio, el propósito y el resultado es teocéntrico y doxológico. Aquí vamos a cambiarle por la O. ¿Qué quiere decir el hermano? Que el inicio de la interpretación bíblica es teocéntrico, es decir, que está centrado en Dios. Theos es la palabra en griego, Dios. Y doxológico, doxa significa adoración o alabanza, que nos guía a la adoración de Dios.
Hay que comenzar con Dios y continuar y concluir con Dios. Hay que respetar la manera como Dios se ha revelado. La revelación general y la revelación especial no están en conflicto, sino que se confirman o se complementan incluso. La Biblia, como parte de la revelación especial, es un libro especial inspirado por Dios y escrito por autores humanos, usando la gramática e ideas humanas situado en contextos humanos. Hay que conocer las dimensiones del texto bíblico. La Biblia habla sobre la buena noticia de salvación por fe en Cristo Jesús. Este evangelio debe ser explicado desde el punto de vista bíblico, aplicado al corazón humano y aplicado en el contexto humano. Al cumplir eso, Dios será glorificado en el cumplimiento de su propósito y voluntad en su vida, en la iglesia y en el mundo. Así terminamos la clase del día de hoy, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, mis hermanos? Yo, hermano. Yo tengo una pregunta. Sí, hermana, y después vamos con el hermano, por favor. Ok, hermano, precisamente acerca de, desafortunadamente, cuando hay esa predisposición o arraigo a nuestros prejuicios sobre algo que ya creemos, y aunque a veces nos están explicando de manera detallada sobre un texto o un tema, estamos completamente cerrados a aprender algo nuevo. Por ejemplo, en el caso, obviamente es un poco difícil el tema escatológico acerca, por ejemplo, de la segunda venida y el rapto. Entonces, hay hermanos que cuando decimos, no es que, bueno, en la teología reformada que decimos, el rapto viene implícito en la segunda venida, y la teología dispensacionalista dice, no, primero es el rapto, luego la gran tribulación y luego la segunda venida. Un ejemplo, ¿no? Entonces hay personas que cuando uno empieza a hablar de que es el mismo evento, en el mismo momento, nos empiezan a criticar y nos dicen, no, es que tú no crees en el rapto, pero yo sí creo en el rapto. Entonces se ponen en un plan cerrado, sí, en donde no dan apertura ¿cómo se llama? Por lo menos a reflexionar de una manera más analítica y profunda lo que dice la Biblia, sino que ya están predispuestos por lo que aprendieron a lo largo de su vida, y no están abiertos a aprender una nueva interpretación, porque su interpretación ya está configurada en ellos mismos y no son abiertos así somos muchos en diferentes cosas, y no somos abiertos a aprender algo que a lo mejor, no damos cabida a que podamos estar equivocados, ¿sí? Sino que inclusive hasta se hace un prejuicio de decir, no, el que está equivocado eres tú, yo estoy bien. Y así, desafortunadamente, nos llegamos a conducir en varias doctrinas de nuestra iglesia cristiana. Sí. Ese es mi comentario, hermano. Es un excelente ejemplo, hermana Lidia, porque justamente creo yo que incluso estas doctrinas, sobre todo escatológicas, que yo creo que si quieres tomar una postura tienes que conocer la postura contraria también para también saber descartar, ¿no? cuál es la mejor postura, pero creo yo que justo lo que dice hermana Elvia, que nuestras posturas están más casadas por nuestra tradición en nuestra iglesia, porque la hemos visto en películas. Lamentablemente la teología de muchos que creen en la escatología bíblica viene de las películas dejados atrás, de otras películas, y no de un estudio serio de las escrituras. Y es difícil a veces no quitar estos presupuestos. Nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos que decimos estar en la sana doctrina, tenemos que luchar con nuestros prejuicios, ¿no es cierto, hermanos? A diario, no solamente nuestros hermanos dispensacionalistas, también nosotros tenemos que luchar con prejuicios. Vamos a las escrituras y deseamos que las escrituras nos digan esa palabra profética que deseamos en este día, cuando Dios nos quiere humillar, cuando Dios nos quiere disciplinar y deseamos que Dios diga otra cosa. Hermanos, también luchamos con esto. Es una lucha. Sí, y otro ejemplo más pequeño, por ejemplo, en el libro de Job que estamos estudiando en la iglesia donde estoy, por ejemplo, en el libro de Job hay personas también que dicen, no, es que
Jehová Dios dijo que este es Job, ante Satanás le dice, este es Job, que es justo, es hombre justo, y lo empieza de alguna manera a catalogar en su carácter humano de justicia de Job. Entonces ahí, hermanos, dicen, no, entonces empiezan ese corto análisis de interpretación que dices, sí, por eso los amigos de Job estaban totalmente errados, completamente mal en todo lo que dijeron, porque Job ya lo catalogan como perfecto, ¿sí? Una justicia perfecta, puesto que esa no es la intención ni de Dios en el plan del libro propiamente, ni de lo que era propiamente ¿cómo se llama? Ese propósito de Dios para Job mismo. En fin, desafortunadamente, insisto, nos llenamos de prejuicios donde ya creemos que lo que nosotros aprendimos por años, esa es la única verdad y no hay otra. Ya era todo, hermano, disculpe. Sí, no, está excelente. Gracias por los ejemplos, nos ayuda mucho. Y sí, es así. Lamentablemente caemos en esto una y otra vez, ¿no? Y fíjense lo que es también Francisco. Lo comentamos en alguna ocasión, es parte de un juicio de Dios el permitir que otras personas interpreten en sus prejuicios, porque así solo lo aceptarían quienes no quieren a Dios, sino las interpretaciones personales. Sí, claro, es un juicio que Dios no impone, es un juicio que el hombre abraza, ¿no es cierto? Queremos rebelarnos en contra de Dios. Ese es nuestro deseo. Realmente deseamos que Dios no exista, por eso el ateísmo. No es que haya evidencias para decir que Dios no existe, sino que lamentablemente queremos que no exista por nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, hermano, adelante. Una última pregunta, Rafa, corta porque sé que estás con la novia en casa. Vi el video que habías pasado al grupo de hermenéutica de una entrevista subtitulada que le hacían a... No sé si se ubica el video que estoy diciendo. Y el autor mencionaba un poco esto de que cómo si hacemos una hermenéutica, por ejemplo, de Isaías 53, con los métodos de hoy, como que no podríamos afirmar que refiere a Cristo, ¿no? Con los métodos de los hermenéuticos con los que se recibían de seminario algunos hombres. ¿Cómo se encararía ese problema? ¿Cómo se solucionaría? Porque uno... O sea, ¿cómo? Sí, a lo que Carter se refiere especialmente es a muchas interpretaciones. Craig Carter, por cierto, es un gran erudito, se los recomiendo bastante. Craig Carter lo que dice en este caso es que muchas interpretaciones de muchos seminaristas hoy, lamentablemente, mantienen una hermenéutica liberal, lamentablemente. Entonces, realmente es imposible hallar la salvación en Cristo. Por ejemplo, la justificación penal. Muchos teólogos liberales no piensan que Cristo vino a justificarnos de una manera sustitutiva, sino que simplemente vino a ayudarnos a ser mejores personas, pero no nos viene a morir por nuestros pecados, a morir por nosotros, sino que su expiación en un sentido no es tan necesaria. Interpretar de esa manera liberal, como la mayoría de hermeneutas en muchas universidades salen, es imposible hallar el centro de la revelación, que es Cristo Jesús. Por eso, Manuel, nosotros buscamos esta hermenéutica que empiece con Dios, que termine con Dios, que Dios sea glorificado. ¿Y cómo Dios es glorificado? Al salvar a pecadores como nosotros. Así que esa es la idea, que tengamos esta buena hermenéutica, Manuel, y no adoptemos una hermenéutica humanista o liberal. Sí, Uri, perdona. Espero que haya quedado claro, Manuel. Sí, Rafa, creo que también estaba referido al hecho de cómo conectar palabras, pasajes del Antiguo Testamento. Exacto. Que no refieren, o sea, que el autor no lo escribió pensando en Cristo porque obviamente no sabía, ¿no? Pero que uno igual puede referirlos a Cristo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, recuerden siempre que los profetas a veces decimos, híjole, ¿por qué no lo entendieron tan claramente? Bueno, es que los profetas, por ejemplo, Isaías no tenía los evangelios. Isaías no tenía el libro de Hechos, no tenía las epístolas de Pablo. Es un poco más difícil para ellos entender, pero ellos escudriñaban, dice Pedro, el día y la hora en que habría de venir el Mesías, que se habría de manifestar esta salvación. Entendían en parte, no era todo claro, pero sí tenían cierta luz. Obviamente nosotros lo entendemos y podemos interpretar y usar estas herramientas hermenéuticas, porque hermanos, ¿cuánto tenemos de ventaja en este conocimiento que Dios ha ido revelando, ¿no?
en su palabra, y después Dios ha usado a maestros en las escrituras, maestros a lo largo del tiempo que nos ayuden a ver la tipología. Por ejemplo, o sea, lo que es el autor de Hebreos, no sabemos si fue Pablo o cualquier otro autor, dice que las cosas que se escribieron en Hebreos, de alguna manera, en el Antiguo Testamento, algunas cosas eran sombra de lo que habría de venir. Bueno, lo entendemos nosotros, que tenemos Hebreos, pero Isaías no lo tenía, así que no podemos de alguna manera como decir, bueno, ¿por qué no lo entendían claramente? Lo que sí podemos hacer es ahora nosotros encontrar estas conexiones, como bien dices, Manuel, para nosotros hallar a Cristo, que es claro, es claro Cristo, no necesitamos buscar debajo de las piedras. Cristo es claro en todas las escrituras. Su venida, su salvación, su redención es clara. Entonces, esa es la idea. Uri, adelante, amigo. Ok, a ver si me voy a entender. A veces yo mismo me enredo, pero bueno, quisiera que me pudieras echar la mano con algo. Con respecto a lo que compartías de la frase de José Martínez, sé que en algunas iglesias la predicación expositiva no es tan común o es poco común, y creo que, bueno, a mi parecer creo yo, que en la mayoría de iglesias existe un tipo de predicación más tópica. Entonces, ¿cómo podríamos poner en equilibrio si en una iglesia no se predica de manera expositiva, el poder realizar una predicación tópica sin caer en el error de, por nuestros prejuicios, interpretar las escrituras a nuestra manera y enseñar de acuerdo a lo que nosotros hemos interpretado a la iglesia? Podría poner un ejemplo. A lo mejor yo puedo ver que algo está pasando en mi iglesia, ¿no? A lo mejor algún hermano está en pecado, y yo quisiera dar un mensaje acerca de ello, pero de la manera en la que no viole yo ningún principio bíblico, y también no sea así como que muy evidente, ¿no? Hacia el hermano, porque creo yo que ese es el mayor problema que puede haber cuando no se predica de manera expositiva. O sea, te la puedes pasar preguntándote sobre qué voy a hablar, sobre qué les voy a enseñar. No, pues está pasando esto. Pues sobre esto me voy a agarrar y sobre esto voy a realizar mis estudios, ¿no? Mi predicación. Entonces, ¿cómo ponemos un equilibrio entre la predicación tópica y el no caer en este tipo de acciones de violar de manera deliberada la palabra de Dios por nuestras preposiciones, claro, nuestros pensamientos previos a diversas situaciones, ¿no? Enfocado más en el área de la predicación. Claro. Sí, está excelente la pregunta, Uri. Creo que nos va a ayudar mucho a responderla. Tenemos dos principales, sí, voy a llamar dos principales. Hay más tipos de predicación, pero la temática o tópica y la expositiva. ¿Qué hacemos cuando predicamos de una manera expositiva? Bueno, abordamos un texto. Quizá a veces las predicaciones son de libros de la Biblia, ¿no? Romanos 1, versículo 1 al 8. La siguiente semana Romanos 8, del 8 al 16. Y así vamos predicando expositivamente y consecutivamente. Puede ser, fíjate, Uri, algo que a veces no consideramos y tachamos a veces, y yo personalmente lo he hecho, a la predicación temática o tópica como no bíblica. No es que no sea bíblica. El problema es que si hacemos bien la predicación temática o tópica, ¿cuál es la diferencia? En la predicación temática lo que hacemos es abordar un tema, el matrimonio. Y normalmente, lamentablemente, no sucede así. Sucede que el pastor vio una película, Space Jam, por ejemplo, y le gustó Space Jam, no sé, vio una analogía en Bugs Bunny y dijo, este domingo quiero predicar de Bugs Bunny, pero ¿cómo le hago? Entonces buscamos versículos que de alguna manera nos apoyen la idea. Y ojo aquí, ¿cuál es el problema? Estamos buscando versículos para apoyar nuestra idea. No estamos buscando el mensaje de los versículos. ¡Wow! Peligro. Pero no está mal hacer predicación temática si la hacemos bien, porque incluso la predicación temática puede ser expositiva. Normalmente en la predicación temática abordamos un tema de diferentes textos, pero puede ser que cuando prediquemos temáticamente usemos estos textos y expongamos el texto y que nuestras ideas salgan del texto. Así que la predicación temática no está mal porque podemos predicar expositivamente una predicación temática. No se libra.
Sin embargo, lamentablemente no se hace así. Lo que se hace es, tengo una idea, tengo una revelación, si quieres usar la palabra, hay que buscar versículos para rellenar esa revelación, para darme respaldo. No, así no se predica. Se predica veo en el texto bíblico, estudia el contexto. Normalmente, muchos que estudian temáticamente no estudian el contexto. No, hay que estudiar el contexto. ¿Qué es lo que Dios está hablando aquí? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que Él quiere hablar? Así que la predicación temática no está mal, siempre y cuando se exponga de las Escrituras, no de mis ideas o de prejuicios. Si no voy a las Escrituras para hallar la verdad y el mensaje a la iglesia, mejor me callo. Y el púlpito no es para mí. Si yo voy al púlpito deseando que la Biblia respalde mis ideas, por muy soñadas que parezcan, mis hermanos, estamos empezando mal. Así que no está mal la predicación temática. No puedo decir, yo tengo preferencia por la expositiva, pero no condeno la predicación temática, porque normalmente cuando voy a predicar a otras iglesias, es lo que hago. Expongo un texto, pero es de un tema que a lo mejor no están abordando en la iglesia, y está bien. Pero tratamos de exponer el texto bíblico, para que el texto bíblico nos dé el mensaje. Nosotros no vamos a la Biblia para que el texto bíblico respalde nuestro mensaje, nacido de nuestras ideas, o de que vimos una película, o cosas por el estilo. No es que no podamos usar analogías o ilustraciones, pero nuestro mensaje no puede nacer del cine o de Hollywood, menos de Hollywood. ¿Sí se entiende, Uri? Sí. De hecho, incluso, quería preguntarte que en ese caso, ¿qué tan recomendable es, por decir, el uso de teologías sistemáticas o de algún tipo de concordancia? Porque precisamente lo que dices es que muchas veces tengo una idea y empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué versículos puedo utilizar o me sirven para respaldar esa idea? Y muchas veces nada más se toma el versículo porque tiene algo por ahí parecido a lo que tengo en mente, ¿no? Y lo proyectamos, lo enseñamos así, y pues si leemos el contexto no está hablando absolutamente de nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo creo que la primera pregunta, Uri, es ahí decirnos o cuestionarnos. ¿Esta idea que tengo es bíblica? ¿Realmente es bíblica? ¿Realmente tiene...? Yo creo que incluso las concordancias y demás están de alguna manera en otro lugar, pero creo que la primera pregunta es bíblico. Y analizar esto si mi idea es bíblica y ver los pasajes que pudiera hablar de esto. Entonces, veo estos pasajes y si confirman que esto que estoy pensando es bíblico, entonces voy al texto y predico el texto. ¿Sí se entiende? Es tan simple, pero no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta más bien hablar de nuestras revelaciones privadas. Sí. Esa era básicamente mi duda, o sea, ¿cómo ponerlo en equilibrio sin caer en el peligro, en el error de anteponer mi idea a la predicación? Pero sí quedó claro. Muchas gracias, Rafa. Excelente, hermano. Cuídate mucho. Dice Francisco, colateralmente cualquier exposición tendría que ser expositiva, independientemente del mundo. Exactamente, Francisco. La entrega del texto bíblico es lo importante. Las teologías temáticas sirven para contrastarnos y revisar las escrituras. No hay que tirarlas a la basura y subirlas al estrado. Exactamente, hay que tenerlas en un lugar correcto. Exactamente. Hermanos, qué buena clase hemos tenido. Muchas gracias por estar acá. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, por su